Gracias, de verdad es un privilegio para mí estar aquí. Una honra muy grande. Quiero que sepan, muchachos de la alabanza, me gocé y me gocé. Aleluya. Wow, qué banda tienen ustedes. Tremenda banda, impresionante. Y la presencia de Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Bueno, les traigo saludos del apóstol. Gracias. Nosotros reveló carne ni sangre. Gloria a Dios. El apóstol esta mañana en el Vergel me dijo: me saludas a la iglesia, que los bendigo, que los amo. El pastor Oscar, te mando un abrazo. Y me dijo: gózate, porque yo siempre me gozo en Dios. Amén. Así que, como decía el pastor Oscar, soy colombiano. Tengo un mes apenas de estar en México, por mi primera vez en México. Y quiero que sepan que la estoy pasando bueno. Esta es una ciudad un país muy lindo, gente muy especial. Y yo le doy la gloria a Dios por estar en este lugar y mucho más en esta iglesia donde la presencia de Dios se siente. No solo muy convencido, la presencia de Dios se siente. Aleluya. Usted tiene que ser un cristiano que declare con poder y sobre todo con autoridad. Usted tiene autoridad. Dice la palabra que usted tiene autoridad para echar fuera demonios. ¿Cuántos lo creen? Usted tiene autoridad para imponer manos sobre los enfermos y serán sanos. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Así que usted no hable con firmeza. Le pido excusas de antemano si uso palabras que no entienden. Levanten, pastor, ¿eso qué es? Yo con mucho gusto. La verdad que hablamos un poquito diferente, pero hoy me voy adaptando. Ya estuve, gracias a Dios, en una ciudad muy linda llamada Uruapan. Así es. Uruapan, estuve predicando allá y fue de gran bendición. Y yo sé que hoy nos vamos a gozar en Dios. Nos vamos a gozar en Dios. Gloria a Dios. Bueno, ¿cuántos trajeron la Biblia? Levante su Biblia, su celular o su tablet o lo que tenga. Porque aquí, pastor, nos toca ponernos como a acomodarnos a la tecnología. Declare conmigo: Padre, tu palabra va a ser predicada con poder y autoridad. Y yo recibo lo que tú traigas en esta mañana para mí. Gloria a Dios. Amén. Y a mí dar un aplauso fuerte a tu rey. Voy a pedir que cierres tus ojos un minuto. Todos. Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Tú te has paseado en la alabanza de tu pueblo. Te has paseado con autoridad. Te has paseado con gozo. Ha sido agradable a ti la ofrenda que este pueblo ha elevado a ti, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que impactes el corazón de aquellos que hoy reciben esta palabra. Porque no venimos a distraernos a la iglesia, ni a pasar un rato. Venimos a recibir. Venimos a abrir nuestro espíritu para que tu palabra llegue, toque, cambie, renueve y haga cosa grande. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Gracias, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Libro de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y para los que escriben, el mensaje de hoy se llama El regreso a casa. ¿Cómo se llama? El regreso a casa. Gloria a Dios. La vida del reino no es fácil. ¿Cuántos creen que la vida del reino es fácil? No es fácil, porque hay una lucha espiritual constante contra la que tenemos que estar día a día parados en la brecha. Amén. Usted tiene la autoridad, pero tiene que tomar la decisión de enfrentar las cosas que día a día se presentan en su vida. Y hoy te quiero decir en esta mañana, de parte de Dios, que Dios tiene retenido ahí, esperando que una actitud agresiva, una actitud de poder, una actitud de autoridad se levante en ti para arrebatar lo que Dios ya te dio.
La Biblia enseña en el libro de Génesis, cuando Dios diseñó al hombre, Él lo dijo, después dijo, cuando terminó los cielos, la tierra, cuando estaba ya mirando, hizo al hombre y a la mujer. Y dice la Biblia, en el libro de Génesis, dice, y los bendijo Dios. ¿Cuántos recibieron esa bendición? Pastor, es que yo soy bendecido por lo que hago. No, tú eres bendecido por lo que eres. Y si tú aceptaste la ciudadanía del cielo, tú eres un bendecido. La bendición no es que puede que llegue, la bendición ya llegó, te pertenece, la tienes, es tuya. Lo que pasa es que no te das cuenta, porque no asumes posición de bendecido, porque estás lejos de casa muchas veces. Y hoy vamos a leer una historia de alguien llamado Manasés, que habiendo tenido una vida donde observó a un padre que hacía la voluntad de Dios, teniendo un buen ejemplo en casa, teniendo un buen ADN que venía de su padre, de un hombre que hacía lo agradable a Dios, un hombre que había levantado altares al Señor y había tumbado los altares de Baal. Cuando murió, Manasés asumió el gobierno. Tenía Manasés, dice la Biblia en el versículo 1, 12 años. Quiero que sepas algo. El sistema de creencias del ser humano, la base sobre la cual se edifica la vida de una persona, se da entre los 0 y los 9 años. O sea que Manasés a los 12 años no es que le vinieron a contar las historias de su padre, es que Manasés las había observado, las había vivido, las había asimilado como parte de su sistema de creencias. Y quiero decirte algo, estoy enfatizando en esto, porque muchos de ustedes, en algunas áreas, muchos, hasta yo en muchas áreas, que tenemos revelación de Dios, no vivimos la gloria que Dios quiere por causa de que nosotros tomamos decisiones equivocadas. Porque si Manasés había sido ministrado, edificado durante sus primeros 12 años de vida en medio de un ambiente que agradaba a Dios, dice la Biblia en el versículo, vamos al versículo 2, alguien que lo lea con fuerza. Hasta ahí, papá, gracias. ¿Qué hizo Manasés, hijo de Acasías, que había visto y había experimentado el poder de Dios, la autoridad de Dios, la magnificencia del Señor? Había visto un padre que honró a Dios en todo lo que hizo. ¿Qué hizo? Lo malo. Pregunto, ¿fue un mal ejemplo que recibió de su padre? ¿Fue una influencia que tuvo de alguien? ¿Sabes qué? Fue una decisión que él tomó. Cuando tomó el gobierno, cuando se vio con poder, cuando vio que él era el rey, cuando vio que él tenía el gobierno, cuando vio que él podía hacer lo que quisiera como rey, entonces en ese momento su corazón se corrompió, su corazón se endureció y empezó a tomar malas decisiones. ¿Y usted por qué nos está diciendo eso, pastor? Amado, porque tú estás en casa de Dios, tú estás aquí y de pronto tú dices, pero yo porque no soy bendecido, porque yo, mi hermano el de al lado, y lo miras así de reojo, está mejor que yo, porque probablemente él haya tomado decisiones diferentes a las que tú has tomado. Amén. Amén. O ouch. Esto es entiende, la vida del reino, el reino está disponible para ti. Juan el Bautista decía, arrepentidos que el reino de Dios se ha acercado. Él lo decía, él lo imponía, él ofrecía. Él decía, si tú te acercas, si te arrepientes, entonces verás la gloria de Dios, porque era la decisión que tú tenías que tomar para avanzar. Amén. Porque quiero que sepas, todas las cosas malas que hemos vivido y todo el dolor y el sufrimiento que hemos tenido ha sido por causa de las decisiones equivocadas que hemos tomado. ¿Amén o no amén? Quiero que sepas, tú me ves hoy predicador. Gloria a Dios, mira,
rosadito, gordito, bien alimentado. Se ve que ha comido buena taco en este mes que lo tienen aquí. Ese como que vino flaco y mira cómo lo tienen ya aquí en México, comiendo bueno, comiendo gringas. Aprendí que existía algo que se llamaba gringas y que muy buenas que están. Pero no, amado, yo también tomé malas decisiones. Yo tomé malas decisiones en mi adolescencia. Yo tomé malas decisiones a los 20 años. Yo tomé pésimas decisiones a los 21. No te quiero contar para que no te asustes. Pero quiero que sepas algo. Un día tomé la mejor decisión que podía tomar, y era recibir al Cristo de la gloria en mí para que Él transformara mi vida y transformara mi futuro. Porque si tú hoy decides por Jesús, quiero que sepas, todo lo que viene hacia adelante es gloria, poder y bendición para tu vida. Pero qué tremendo, cambiamos el mundo y cambiamos nuestro destino con una decisión. ¡Wow! Pastor, sáqueme los demonios. Se los sacamos, pero decídete, brother. Decídete, porque si no te decides, entonces no vas a ser bendecido. Ocurre cuando di hermano y yo soy, ay, yo no tengo el que tiene el hermano. Pero cuando dice el pastor, amado, venid, sé fiel a Dios, tú. ¿Y por qué Él tiene? Porque Él vive el principio de Dios. Porque Él decidió vivir el principio de aquella viuda que echó lo único que tenía. ¿Sabes qué? Ella decidió cambiar su destino profético. Ella decidió actuar conforme a lo que Dios quería para ella. La pregunta es, ¿tú sabes qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Estás tomando las decisiones que se alinean a eso? ¡Wow! Miremos qué hizo nuestro querido amigo Manasés. Porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. ¡Wow! Había visto un padre esforzado por agradar a Dios. Y es como que estaba esperando, cuando se muere este viejo, o este señor, que ya aquí no puede decir lo viejo, que ya es una grosería, me dicen, este señor de avanzada edad, papá, para que suene mejor, entonces yo voy a ir al rebelde el niño Manasés. Déjalo cuando el último suspiro, entonces digo, ahora sí voy a hacer lo que a mí me da la gana. ¿Tú sabes cómo le llamamos en Colombia a la gente así? Palabra para que usted la escribe, no está en el diccionario de la lengua española, pero nos pega duro. Me da la ganarios. Sí, le decimos, ¿y tú por qué me da la ganario? Porque yo hago lo que me da la gana. Así que este señor, dice la palabra, que reedificó los lugares altos de Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, mira esto, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Mira la violación pero tan brava que este hombre hizo de lo que agradaba realmente a Dios. ¿Cuál es el punto? A veces creemos que por los errores tan malos, ¿cuántos malos habemos? Hay gente que cree que porque es que mi pecado es muy malo, pastor. Yo he tenido personas que han ido a consejería. Yo quiero tener una relación, pero es que yo soy malo, pero malo. Quiero que sepas, yo no creo que tú hayas entrado al templo de Jerusalén y hayas edificado, ¿vale? Y este hombre lo hizo. Y mira lo que le pasó.
Dice que también pasó por fuego a sus hijos en el valle de los hijos de Hinnom y observaba los tiempos, miraba en agüero, era de adivinaciones, consultaba divinos y encantadores, mejor dicho, se excedió en hacer todo lo malo hasta que ¿qué? Encendió su ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre. ¿Para cuándo? Dice el versículo 9, y Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué historia tan dura, tan fuerte! Lo que su padre construyó en muchos años, este muchacho lo destruyó posiblemente en pocos meses. Y quiero decirte algo, tú y yo tenemos un Dios de misericordia, ¿cuántos lo creen? Amén. Pero también tenemos un Dios que permite que vivamos procesos. Amén. Señor, me arrepiento. ¿Qué le pasó a David? Señor, me arrepiento. Sí, dijo, yo te perdono. Perdóname, yo te perdono. Pero, ¿por qué se va a morir mi hijo? Yo te perdono, pero las consecuencias de tu pecado las pagas tú, yo no. Porque así funciona Dios. Y eso le pasó a Manasés. Dice la Biblia, en el versículo 12, en el 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Consecuencias de su pecado. Todos vivimos las consecuencias de nuestro pecado. Pero mira esto, si tú en este momento haces un pequeño paréntesis y tú analizas la historia de Manasés, tú te das cuenta que yo creo que de los pocos reyes que hizo tanta maldad y fue tan en contra de los principios de Dios, Manasés. ¿Estamos claros hasta ahí? Fuerte la cosa. Pongámoslo en términos de actuales. Supongamos que tú eres maltratador de tu pareja, que consumes drogas, que estás hundido en el alcohol, que quien te da la oportunidad le robas, bueno, cuénteme, ¿qué maldades son capaces de hacer los mexicanos? Supongamos que eres, como dicen, lo peor, de lo peor, de lo peor. ¿Tú crees que tienes derecho a vivir las bendiciones de Dios? ¿Cuántos creen que sí? Vamos a ver qué le pasó al señor Manasés. Mira esto, mira el Dios de amor y misericordia del cual le servimos. Dice, verso 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos ¿qué? Por lo cual trajo contra ellos generales que lo aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Quiero que sepas, el pecado te atrapa, te amarra, te encadena y te aprisiona. Y cuando estás ahí no te puedes ni mover porque los grilletes son apretadísimos. Y quiero que sepas, todo eso que estás viviendo, ay pastor, pero es que yo, no, todo lo que estás viviendo lo generaste tú con una decisión que tú mismo tomaste. ¡Auch! La palabra dice, porque he puesto entre vosotros la bendición y la maldición. Escoge pues, ¿cuánto quiere ser bendecido? Entonces, ¿por qué tomas malas decisiones, chicos? Pastores, que yo no las estoy tomando, tú las estás tomando. Pero tranquilo. Versículo 12 me encanta. Dice, mas luego que fue puesto en qué? ¿Cuántos han vivido angustias aquí? ¡Wow! De tus padres. La pregunta de hoy es, ¿necesitas
vivir la aflicción, el dolor, la angustia, el temor, la incertidumbre, para que puedas levantar tus ojos al único que te puede dar libertad. Pero el ser humano es así. El ser humano es así, amado. Dios diseñó un plan para bendecirte. Él no diseñó un plan para que vivieras en angustia, en escasez, en divorcio, en drogas. Él no diseñó un plan para eso. El plan que Dios diseñó es un plan ¿para qué? Para que vivieras en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Qué marca la diferencia? Porque ese es el punto de esta enseñanza. ¿Qué marca la diferencia? Nuestras decisiones. Si usted hoy sale de aquí claro en que quiere ser un bendecido y quiere ser un prosperado y quiere ser una persona victoriosa, tome la decisión de cambiar, amado. Llega la esposa: pastor, mi marido no me lo aguanto, cámbiamelo. No, pero no por otro, mijita, por el mismo, pero le cambiamos el corazón. Porque hay mujeres que dicen: no lo quiero, cámbiamelo por otro. No, esto no funciona así, mi amado. El mismo, pero transformado y renovado. ¿Y sabes qué le digo yo a esas mujeres o a esos varones o a esos padres que vienen quejándose de los hijos? Cambia tú. ¿Cómo así? Si él es el que se va con las mujeres, ¿cómo manejar la situación? Dice la Biblia que la mujer fue diseñada como que ayuda idónea. O sea que la capacidad ayuda es porque no podemos hacerlo solo los varones. E idónea porque la mujer tiene que la capacidad. Mujeres que están aquí, ustedes son tremendas, ustedes tienen una capacidad violenta, ustedes son, mejor dicho, el sostén de sus hogares. Y yo estoy bravo, grito, pero no estoy bravo. Voy a decir algo, wow. Espero que los hombres no me vayan a sacar aquí a patadas, pero lo tengo que decir porque el Espíritu Santo me dice que lo diga. O sea, se atreven, hombres. Definición de machismo: igual, temor a que la mujer lo haga mejor que ellos. Dáselo. Pero aquí no hay machistas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay hombres de Dios y mujeres de Dios que le sirven al rey bajo autoridad y que reconocen el orden de Dios en su casa. Pero para los que están allá afuera, temor de que las mujeres lo hagan mejor que ustedes, porque no entienden la complementación. Pero esa es otra prédica. El tema de hoy es el regreso a casa. Vamos a ver cómo Manasés regresó a casa, porque cuando tú te apartas de Dios, tú te apartas de tu casa, porque tu casa es en la presencia de Dios. Tu casa es en la casa de Dios. Entonces, cuando vivimos experiencias que no agradan a Dios, nosotros nos alejamos de la casa de Dios. Entonces, vamos a preguntarle al señor Manasés cómo regresó a casa, porque nosotros queremos volver a casa también. Amén. Primero que restauró Manasés, versículo 10: y habló Jehová a Manasés y su pueblo, mas ellos no escucharon. Lo primero que tienes que restaurar en tu vida, iglesia amada de Dios, para volver a casa, es el oír la voz de Dios. Porque es que cuando cometemos decisiones equivocadas, te garantizo que la voz que estás escuchando no es la voz de Dios. Muchas veces es la voz de tu carne que te pide que hagas lo que no agrada a Dios. Amén. No me vayan a salir con la historia, porque me den bien las palabras que uso. Con la historia, estoy diciendo bastante académico, de que tú estabas en la puerta de tu casa así, pensando y alabando a Dios, y entonces pasó una mujer bien hermosa enfrente de ti,
Y entonces un demonio de adulterio vino caminando y te agarró y te dijo, vete detrás de ella. Y tú no podías, y decías, ayúdenme, ayúdenme, que este demonio de adulterio me lleva. Y cuando vas y te confrontas, pastor, yo estaba ahí, pero es que yo había acabado de jugar un partido de fútbol, estaba cansado y yo no pude resistir a ese demonio que me cogió por el cuello y me llevó hasta el hotel con esa dama. Yo lo que te puedo decir es que el demonio estaba así y te decía, mírala cómo está de linda. Wow, esa es la mujer que tú te mereces, chico. Qué hermosa. Hágale, hágale, compadre. Así habla un amigo mío mexicano que está por aquí. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál fue la diferencia entre la bendición y la maldición? La decisión que tú tomaste en ese momento. Satanás te hace la oferta, pero tú decides. Ahora, si tú quieres ser bendecido, tú debiste haberle dicho, ¿sabes qué? Demonio de adulterio, te reprendo en el nombre de Jesús, porque ni hay autoridad para echarte fuera y sacarte de mi vida. Eso es ser un varón de Dios. Y bien bonita que estaba la chamaca. Así que lo primero que tienes que restaurar en tu vida es oír la voz de Dios. Mira, te voy a contar una pequeña historia, pastor. Si me voy a pasar el tiempo, usted me hace que así vea. Y ya yo sé que es que se acabó el tiempo, no que me van a, sino que se acabó el tiempo. No, soy claro. Resulta que el profeta Eliseo estaba construyendo unas casas. Wow, esto es tremendo. Yo te pido que abras tus sentidos espirituales, porque esto es una revelación tremenda. Y entonces fue con los hijos de los profetas a cortar leña para hacer las casas, estando ahí a la orilla del río. Y de pronto en una de esas, uno de los hijos de los profetas le fue a dar al árbol y el hacha, o sea, el hierro del hacha salió y cayó en el río. ¡Qué tremendo! Y el hacha era prestada. Y dijo, profeta, ¿qué pasó, mamá? Se le cayó el hacha en el río, ¿qué hago? Mira qué tremendo. La respuesta del profeta Eliseo fue en Segunda de Reyes. Le dijo, hijo, ¿dónde cayó? Él no llegó y dijo, wow, eso tan pesado se habrá ido hasta el fondo, eso tan difícil. Oye, mira qué cosa tan terrible, ¿cómo vamos a hacer? ¿Por qué no le amarraste una cabulla para que no se hundiera? Él no empezó ni siquiera a evaluar qué tan pesada era el hacha. Lo que te quiere decir Dios con esta enseñanza es que Él no va a evaluar qué tan fuerte o qué tan pesado fue el error que cometiste. A Él no le importa cuán profundo caiga tu pecado, porque Él tiene la autoridad y el poder para que flote. Dice la palabra, aleluya. Dice la palabra que el hijo del profeta le dijo, ahí. ¿Y qué hizo Eliseo? Tomó el madero de donde estaba el hacha y lo tiró. Y dice la palabra que el hacha flotó. ¡Wow! ¡Qué tremendo, brother! Flotó el hierro. Tu pecado miserable que cometiste flota cuando Dios hace intervención. ¡Aleluya! Porque Dios te quiere rescatar. ¡Santo Dios! La pregunta es, ¿en qué momento y en qué lugar dejaste de escuchar la voz de Dios? Pastor, cuando caí en drogas, eso no pesa nada. Pastor, cuando caí en adulterio, bueno. Pastor, cuando robé, quiero que sepas, por más malo, por más equivocado que hayas estado en el momento de tu pecado, Dios, el Dios al cual le servimos, tiene la autoridad y el poder para sacarte de este momento y empezar a reencauzar tu vida para que escuches claramente su voz, para que, ¿sabes qué?, puedas caminar conforme a su propósito. ¿Sabes por qué? Porque yo soy testimonio, yo fui adicto. Lo dije. Yo fui adicto. ¿Y sabes qué? El día que Dios me llamó, Dios dijo, no me acordaré más de tus pecados. Pero ¿sabes qué, Diego? Yo te llamé para que me sirvieras.
Porque yo te llamé con propósito y quiero que sepas, cada persona que está en este lugar tiene un propósito en Dios y ese propósito se va a cumplir a pesar de ti. Se va a cumplir a pesar de ti. Es que yo soy muy malo. Bueno, si nos ponemos a contar historias, creo que yo soy más malo que tú. No sé, de pronto tú eres más malo que yo, pero a mí no me importa qué tan malo eres. A mí lo único que me importa es que hay un Dios poderoso que te va a rescatar y que te va a levantar y que te va a llevar a casa nuevamente. Aleluya. Los que notan. Paso 1, restaurar ¿qué? Oír la voz de Dios. Cierra tus ojos un segundo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, en este momento, que traigas a su mente ese momento, Señor, esa hacha que en algún momento los sacó del camino que tú habías planeado para ellos, Señor. Porque a partir de ese momento, en este momento, vamos a ese momento y hacemos un replanteamiento de lo que tú, Señor, quieres en nuestras vidas. Gracias, Dios. Aleluya. Tenlo ahí porque Dios te va a llevar a casa en esta mañana. Si nos demoremos toda la tarde predicando aquí, Pastor Oscar. Segundo, ¿cuál es el primero? Ok, ojo, yo soy teacher, pregunto. Y el tips, 0. Borrajo. Así decimos allá. No sé aquí cómo dirán. Lo cacha, eso bien. Segundo, ya restauraste, ya oyes a Dios, ya tú estás aquí. Oh Señor, gracias, porque si Dios no te ha hablado hasta ahora, brother, te veo mal. Te veo mal. ¿A cuánto le habló Dios hoy? Hermano, qué lindo, ya oímos la voz de Dios, pastor. Aleluya. Restauración de la oración. Wow. ¿Por qué? Miremos el versículo 3, 12 y 13. Dice: mas luego que fue puesto en angustia, ay, tan lindo Manasés, después de toda la maldad, Señor, dice aquí, oró a Jehová. Ahora sí eres su Dios. Tan lindo, ay, mi Dios. Y bueno, que el tipo que estaba hablando aquí, no, niño, y tú no fuiste el que fuiste altares a Baal y que llenaste el templo de Jerusalén de brujería y de hechicería. Sí, no. Pero a pesar de eso, yo tengo un Dios al cual le voy a agradar a partir de hoy. Yo no sé cuántos altares levantaste, negro, pero quiero decirte, el Dios al cual le sirve te va a rescatar. ¿Por qué? Mira lo que dice: y oró a Jehová, su Dios, clave, póngalo en mayúscula, humillado, y no poquito, grandemente. Wow. ¿Humillado cómo? En la presencia del Dios de sus padres. Y mira lo lindo del 13, dice: y habiendo orado él, ¿qué dice? Dígalo duro. Santo Dios, gracias Padre, porque a pesar de que te hemos hundido en el barro, en la miseria, en el pecado, cuando nosotros levantamos nuestras manos y nuestros ojos a ti, tú escuchas, Dios, tú escuchas. Aleluya, te escucha, hermano. Él te escucha. Él te escucha. Y si ya oyes la voz de Dios, porque es el primer paso, tú vas a escuchar que Dios te está diciendo: hijo, chévere, no problema, tranquilo, yo soy papito lindo, el Padre hermoso que te amo. Wow, porque dice la Biblia que si nosotros, siendo humanos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos podrá darnos lo que pidamos? Y lo único es que, clave, ojo, ¿cómo? 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 ¿Y cuánto? ¡Aleluya! Humillado. Que hagan ellos, ¿verdad? Bueno. ¡Wow! ¡Qué Dios tan bello! Le servimos. Gracias, papito. Y habiendo orado fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, su reino. Quiero decirte, iglesia, cuando tú clamas humillado grandemente ante el Dios de Israel, quiero que sepas todo lo que Dios determinó, porque como
dijimos ahorita, nosotros fuimos bendecidos por diseño. Cuando fuimos creados, cuando tú eres bendecido, hay provisión, hay grandes cosas, hay abundancia, hay paz, hay felicidad, esperando que tú tomes la decisión. Y dice aquí la palabra que cuando Él se humilló grandemente, entonces lo restauró a Jerusalén y a su reino. Quiero que sepa, Dios te devuelve el derecho legal de obtener lo que Él te había prometido. Aleluya. Santo eres Dios. Oh, y míralo cómo termina, porque aquí es todo lo más violento del versículo. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Wow. Entonces se puso bueno, pastor. Aleluya. Tercero, un poquito de agua, porque a mí me emociona. Tercero, porque hasta ahora va bien. Primero, ¿restauración de qué? Ok, ojo con eso. Ojo con eso. Pastor, vengo en un mes y les pregunto. Segundo, restauración. Ya la comunicación fluye. Tercero, restauración del muro. Así. Y aquí viene otro ayayay. Versículo 14. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado. Mira, y amuralló Ofel, y elevó un muro, ¿cómo? Y puso ¿qué? Capitanes de ejército en las ciudades fortificadas de Judá. Quiero que sepas, cuando Dios empieza a restaurarte, Dios empieza a hacerlo, tú oyes la voz de Dios, tú clamas a Dios y Dios te empieza a restaurar. Pero cuando te está restaurando, te dice, bueno, de aquí en adelante te toca a ti. ¿Cómo así tal? ¿Qué le pasó a Manasés? El Señor lo estaba restaurando, pero Dios había hecho la restauración divina. Faltaba que Él empezara a hacer su propia restauración. Entonces, ¿qué hizo Manasés? Empezó a construir muros. Digo, vamos a hacer unos muros, pero bien altos, porque se nos mete el enemigo. Y dice ahí que en algunos lugares puso, ¿qué puso? Capitanes del ejército. ¡Wow! Quiero que sepas, cuando tú empiezas a edificar muros a tu alrededor, o sea, cuando tú empiezas a crear las defensas de las debilidades, hay lugares, por ejemplo, y que era adúltero, cuando llega al punto de adulterio, los generales aquí, porque yo, chacho, con esta carne tan brava que tengo yo, 2 generales, y sigues armando el muro y de pronto alcohol. 3 generales, porque yo soy débil con el alcohol. 4, mejor 4 generales. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tú tienes que empezar a construir un muro de protección a tu alrededor. Pero en ese muro de protección tú tienes que entender que cuando tú reconoces tus debilidades, entonces Él desata una unción especial sobre ti. Porque tú dices, Señor, yo soy con el alcohol, estoy teniendo muchos problemas, Padre. Yo en el pasado, antes de que tú empezaras mi restauración, el alcohol, pero yo todavía lo veo. Y se me hace agua la boca, brother. Y quiero tomarme una cerveza, así que tráeme generales. Entonces tú ahí empiezas a poner más oración, más fe, más poder, más declaración profética, más de hablarle a tu debilidad. Y te dices, ¿sabes qué? Adicción al alcohol, no te recibo, tú no sirves, tú no eres nada. Tú tienes que tomar la actitud de un general y de un capitán cuando está enfrente del ejército que está o en que está atacando. Amén. Wow. Ese no era. El hombre sabía, claro, cuando tú vienes de lo más bajo, cuando tú vienes de la porquería más grande, cuando tú vienes de los lugares más indeseables, brother, tú sabes con quién estás peleando. Amén. Tú sabes por dónde pega. Y tú ahí te paras firme y tú dices, un momentico, si tú esta era mi debilidad, hoy va a ser mi fortaleza. ¿Y sabes qué? Aquellos que vivimos en algún momento alguna adicción, porque las adicciones son lo más cercano al infierno que tú te puedas imaginar. Quiero que lo tengas claro. Las adicciones a las drogas, al alcohol, es lo más cerca que puedes estar del infierno. Cuando tú estás allá, una de las formas en las cuales tú puedes poner generales es dando testimonio de lo que fuiste y de lo que eres en Cristo Jesús. Y poder hablar de tu problema con libertad. Ay, es que yo fumo marihuana. Chicos, date por bien servido, brother. Venga, usted lo que necesita es que ore por usted
Y hágale, porque usted tiene autoridad, porque usted es un general en el tema. ¿Tú sabes cuál es el primer problema de Manasés? La autosuficiencia. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Porque acuérdense, él es un qué, era un qué, me da la ganario. Entonces, como él tenía con qué, tenía el dinero, tenía el apoyo, la autosuficiencia, él decía, tú no has oído, las personas que toman alcohol, yo en cualquier momento puedo dejar el alcohol. Yo la marihuana la dejo cuando yo soy, ella no me gana, yo la gano a ella. Mentiroso, embustero. ¿Te crees cualquier mentira que el diablo te dice? ¿Sabes cuál es la verdad de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la verdad. No te las estés dando de muy, porque el muy se llama Cristo. Él se puede en ti. Amén. Gloria a Dios. Entonces, recapitulando, primero que restauración de qué. Segundo, tercero, estos estudiantes, pero vean, afilados. Cuarto, verso 16. Alguien que lo lea. Preparó luego el altar de Jehová y se sacrificó sobre él el sacrificio de la ofrenda de paz y de alabanza y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios. Amén, amén. Cuarto, dice, reparó luego el altar de Jehová. Quiero que sepas, ese altar Jehová no te lo va a reparar. Te aseguro que si tú el domingo, Pastor Oscar, ninguno de ellos el domingo está en la mañana acostado a las 10 de la mañana. Y el Señor dice, ¿cómo es tu nombre? José. Sí, Señor. Ven a mi casa para que me adore. Gracias, Señor, que me recordaste, se me había olvidado. Olvídate. Dios no te va a recordar que tienes que adorarlo. Eso le toca a quién? Amado. A usted le toca. Dios no te va a decir, José Luis, abre mi libro santo y lee Mateo 4:21. Olvídate. La Biblia está en tu casa encima del mueble. Tú decides o la abres en el Salmo 91 y la pones así de ladito, o realmente haces vida lo que está escrito ahí. Hay casas en las que tú llegas y la Biblia está abierta en el Salmo 91 y las hojas están amarillas, porque es la única hoja que han volteado. ¿Sabes qué? El altar lo tienes que reconstruir tú. Levítico capítulo 6, verso 12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Usted sabe que los sacerdotes en esa época les tocaba mantener los altares encendidos y a veces tenían que caminar horas y horas y horas para conseguir un poquito de madera, y yo me imagino, se está apagando, Dios mío, y él corriendo con la madera para echarla en el altar y se mantuviera prendida, porque sabes que Dios quiere que la ofrenda de olor fragante esté 24 horas encendida adorando al Rey de Gloria. No es que ahora los domingos nos vemos cristianos domingueros y de pronto usted va a ir y va a ser, si ahí de la tarde se está comiendo unos taquitos bien sabrosos con una coca allá en la esquina y dicen, hermano, ¿cómo le fue la iglesia? Uy, hermano, poderoso. ¿Qué? Pero qué predicón, ese colombiano, ese gordito, y entonces le pregunto, ¿y de qué predicó? Yo no me acuerdo, pero fue bueno. No, papá. Qué rico que te diga, ven acá, negro,
siéntate ahí. ¿Dónde cayó tu hacha? Miércoles, ¿qué pasó con la hacha? Yo no cogí ninguna hacha. Y empieces a predicarle los 6 puntos que hoy te estoy enseñando. ¡Wow! Eso sí es el altar encendido en todo momento. Que tú salgas de aquí, wow, Señor, me hablaste hoy, pero yo no me quiero quedar con esta revelación. Yo la quiero predicar. Pastor, déjame, yo predico en el parque. Vamos al parque y prediquemos. Amén. Así que ¿cuántos van a empezar a restaurar su altar a partir de hoy? Digan amén. Santo. Primero, restauración de la oír. Segundo, restauración de la. Tercero, restauración del. Cuarto, restauración. Usted lo notó, amado. Usted no se puede decir esa bendición. Pastor, venda caro los CDs y los va a vender a 100 pesos. Le cueste. Quinto. Dice el verso 16. Y reparó luego el altar de Jehová y sacrificó en él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá a que servisen al Dios de Israel. Restauró la ofrenda. Bueno, ahí sí iba el punto, pastor. Ahí ya me empezó a hablar de plata y ahí sí no me gusta la cosa. No, amado, la ofrenda no tiene que ver con dinero. El dinero es otra cosa entre tú y Dios, porque esta es la casa de Jehová, de donde tú te alimentas, y tú traes tu ofrenda al altar, porque el Señor te enseña eso. Pero la ofrenda es todo aquello que tú le presentas a Dios que te cuesta. Ay, pastor, es que la novela esa está buena. Renuncia. Pastor, pero ya le faltan 4 capítulos. Ahora es cuando tienes que hacerlo. Y no le preguntas a nadie quién quedó con quién. Eso es lo que tienes que hacer, amado. ¿Qué te cuesta? Ofrécele el sacrificio a Dios. Porque quiero que sepa, nada es más importante que tu Padre Celestial que está en los cielos. Y les voy a contar un testimonio ya personal. Hace 3 meses le detectaron a mi madre un cáncer cerebral, tumor canceroso cerebral. Mi mamá tiene 77 años. La operamos. Y en esos días el Señor me estaba moviendo a tomar la decisión de venir a México a entrenarme y a entrenar. Y yo decía, no, Señor, yo no puedo ir. Y mamá, sí, no. Me mudé para la casa de ella con mi familia para poder estar ahí pendiente. Y Dios me habló una mañana y me dijo la palabra: Diego, yo no he venido a traer paz en ti. Yo vine a traer espada, a crear disensión, eso está en Mateo, entre ti y tu esposa, entre tu padre, hijo con el padre, nuera con la suegra. Yo tengo propósitos. Aquel que no dejara a su padre y a su madre por causa de mí no será digno de mí. Qué palabra dura, Señor. Es que Diego, quiero que sepas algo. Mira, Dios me habló y me dijo: es muy fácil que tú te quedes en casa cuidando a tu mamita. Es muy fácil. Pero tus bendiciones, ¿cuáles van a ser? Eso nada más, recogerte lo que estás haciendo con ella. Pero si tú eres obediente a lo que yo te estoy diciendo, entonces multiplicaré en gran manera tus bendiciones por causa de tu obediencia en el propósito que tengo para ti. Y me dijo: hasta te la sano si quieres. Y es, wow. Miren, mi madre es una mujer de esas robles. No sé si aquí le dicen así a las mujeres que son recias, firmes, de esas de que no lloran. Aunque los ricos también lloran, pero ellos no lloran.
Y es una mujer que en la vida yo le pude dar un beso. Su esposo murió cuando tenía 28 años y la dejó con 4 hijos. Muy joven. Entonces ella se volvió así para poder, creía ella, dirigir con rectitud a sus hijos. Entonces yo nunca le di un beso, nunca le abracé, nunca le acaricié el cabello. Y como ahora está indefensa, ay, me gozaba. Ella no se podía levantar, ven mamita, yo te levanto y la cogí, déjame, y la besaba por todos lados. Y yo sé que en el fondo se gozaba de que su hijo, aún en su vejez, fuera así con ella. Quiero que sepan, hacer eso no fue duro, no fue fácil. Venir a México y estar aquí un mes, cada vez que hablo con mis hijos, a mí se me hace un tarugo, como decía el cantante del ministro, tarugo, así que, hijo, papito, me hace falta. Pero cuando cada vez que Dios me pone a hacer algo, veo como la gloria de Dios se manifiesta, yo digo, Padre, mi deseo es servirte. Esto es mi ofrenda, mi alabanza y gloria solo para ti. Y por último, en el mismo versículo 16 dice, este es el sexto, ¿verdad? Restauración de la alabanza. Esta es bien tremenda. Porque ¿qué es alabanza? Pero los ministros se callaron. ¿Qué es alabanza? Pastor, la alabanza es la que es. Y la adoración es la que es. Porque caemos en eso. Creemos que la alabanza es la música movida y la adoración es aquí tú puedes alabar así suavecito y puedes adorar así sabrosito. Dice la palabra que Manasés restauró la alabanza. ¿Qué es la alabanza? Cuando estás viviendo un momento de aflicción y tú dices, mi alma te alaba, Señor. Padre, este momento que estoy viviendo me está enseñando, porque tu palabra dice en Romanos 8:28, Señor, de que todo lo que hagamos a los que amamos a Dios ayudan a bien. No, Señor, no lo entiendo, pero te alabo. No lo entiendo, pero te adoro. Esa es la alabanza real. Cuando lo que vives no marca el curso de tu acción, ni que cambia el destino de tu adoración. Les cuento, pastor, tú vienes de templo, ¿verdad? Hasta las 5, ¿verdad? ¿Qué me dice? Mentira. Usted me dice, pastor, ya le advertí, usted me dice, los sanguíneos, caminamos lejos. Una señora, yo estaba en un servicio, hacíamos en una iglesia en Colombia todos los días, y esto lo he contado 50 veces, pero me encanta. Entonces, yo enseñaba guerra y oración. Guerra, y usted tiene que ser un varón de guerra. Amén. Y había una señora por ahí. Y yo decía, sí, guerra. Y me distraía la señora. Y yo dije, no, yo voy a hablar con ella. Fui al final del servicio y le dije, hermana, ¿usted por qué llora? Oh, pastor, es que yo tengo una deuda grandísima, no puedo ver, mi esposo me dejó con esa deuda. Y yo no sé qué hacer. Y seguía llorando. Y le dije, pero ¿cómo? La palabra dice, venid a mí los que estéis cargados y trabajados y yo sabré descansar. Usted tiene que tener una actitud de fe. Y la ministré, pero brother. Al día siguiente llegué a predicar otra vez y la señora, mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Entonces el que le faltó la fe fue a mí. Hermana, ¿pagó la deuda? No. ¿Y porque está contenta? Y tú me dijo que descansar en Dios. A veces ministramos y no las creemos. Pero ¿sabes qué? El cambio de actitud. Quiero que sepas algo. Si estás viviendo una aflicción, hermano, séquese las lágrimas porque no te dejan ver la bendición que tienes. Al lado de ella había una señora que notó el cambio de ella y se la llevó ese día a desayunar. Y era la gerente regional de uno de los bancos más fuertes en Colombia. Y ¿sabes qué? Le dijo, vamos, ella tiene un negocio de lavado de carros. Fueron al lavadero de carros. Le dijo, ¿cuánto debe? 20. Bueno, te voy a prestar 40.
Paga los 20 que debes al tipo ese y le metes 20 al negocio para que lo potencialices, o sea, lo pongas más grande y pueda producir lo suficiente ingreso para que pagues el crédito que te voy a hacer con línea blanda, bajos intereses a 5 años. Mira que tienes, no, dile, tú eres mi bendición. Préstame ahí 100 pesos. Tú eres mi bendición. Yo no sé dónde está tu bendición, la puedes tener enfrente, atrás, a un lado, pero deja de llorar, porque las lágrimas no me dejan ver la bendición. Amén. ¿Cuántos creen aquí que nosotros fuimos diseñados para adorar? Ustedes, los muchachos de la alabanza, son los primeros que tienen que brincar ahí, pararse en la silla. Amén. Usted cuando va a ver a las Chivas Rayadas de Guadalajara, ¡viva! ¿Sabe por qué? Porque usted está diseñado para adorar, a quien sea, pero usted está diseñado para adorar. Y si usted no adora a Dios, ¿a quién va a adorar? Entonces, cuando usted llora porque está viviendo un problema, usted pasa de la alabanza a la quejabanza. Y la quejabanza es la adoración a Satanás, porque la alabanza es la adoración a Dios. Amén. Y quiero que sepa, cuando tú eres sometido a aflicción, buscando a Satanás la quejabanza, y tú das la alabanza, el diablo sale corriendo. Porque él dice que él no le va a hacer el trabajo al de arriba. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Y por último, ya al fin por último, verso 16, y mandó a Judá que sirviesen a Dios de Israel. El último paso que hizo Manasés fue restauró el servicio. ¿Qué significa esto? Después que Dios te restaura, tú tienes que servirle a Él. Porque ¿sabes cuál es el lugar donde el diablo se mete a volver a iniciar el proceso que tú ya conquistaste? El tiempo ocioso. Pastor, hoy es miércoles, no tengo nada que hacer. Vaya a lavar los baños de la iglesia, vaya a barrer el piso, vaya a limpiar la silla, vaya a hacer algo, sírvale al Señor, ocupe el espacio que usted tiene disponible para que le sirva a Dios. Amén. Amén. Porque eso garantiza tu estabilidad en el proceso en el cual Dios te tiene. Iglesia amada de Dios, y para volver a casa, porque cuando tú vienes a servir a la casa de Dios, tú estás regresando al lugar de donde saliste en algún momento por tus equivocaciones. Porque cuando tú vienes a servir en la casa de Jehová, quiero que sepas, es porque estás mostrando un corazón humilde, un corazón arrepentido y un corazón deseoso de salir adelante. Y Dios te dice que esta mañana es tiempo de que vuelvas a casa, es tiempo de que dejes atrás todo lo malo que hay en ti y regreses a casa, porque tu casa te está esperando, tu Padre Celestial con los brazos abiertos para bendecirte y prosperarte abundantemente. Con lo que te